Bueno, estas imágenes que veíamos recién es el último conflicto de estos días entre Trump e Irán. La denuncia, el retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear. Mabel, Trump está deshaciendo la mayor parte de los acuerdos que había hecho el gobierno anterior, el Obama. La situación internacional, de eso hablamos, está muy complicada, muy peligrosa. En lo económico, esto está ya haciendo que el petróleo sigue subiendo y hoy hay un informe del Bank of America que dice que el petróleo podría volver a $100 por barril nuevamente. Esto para la Argentina no son buenas noticias y en medio de la crisis cambiaria y financiera que nos encontramos, la idea del programa de hoy es entender mejor qué pasa en el contexto internacional, que según el gobierno las cosas andan mal porque el mundo se nos vino encima, pero bueno, parte de eso hay también, ¿no? Sí, aparte, bueno, de ese mundo que se nos viene encima, desde que no ganó Hillary Clinton, sino que como se suponía que iba a ganar, sino que ganó Donald Trump, y que produjo cambios muy bruscos en toda la situación internacional. Ahora realmente esta nueva ofensiva de denunciar el convenio antinuclear con Irán aparece luego de que las dos Coreas sellan un pacto de paz y la carrera nuclear de Corea del Norte parece empezar a frenarse. Entonces, frente a escenarios de distensión, pareciera que hay una suba de apuesta en un escenario también en Estados Unidos signado por una línea de sectores y de intereses muy ligados a las armas y a seguir con esa carrera. Aparentemente parece así, ¿no? Bueno, hoy está con nosotros uno de los mayores expertos en economía internacional de Argentina, Roberto Bouzas. Gracias por venir. Estás en tu año sabático, ahora sí que por suerte te tenemos con más tiempo para analizar la realidad. Y se pensaba que Trump iba a causar tamaños terremotos en la política y la economía, porque él decía, bueno, vuelve el aislacionismo estadounidense, pero está teniendo en política exterior un papel muy revulsivo. Yo creo que hay como un ciclo ahí, ¿no? Porque antes de que Trump asumiera, me parece que efectivamente el diagnóstico que había va a haber grandes cambios. Durante el primer año el diagnóstico cambió un poquito y lo que se decía en todos los medios es muchas palabras y relativamente pocos hechos, y parecería que en los últimos
meses, en las últimas semanas, estamos volviendo a la predicción original. Recién ahora, aparentemente, Trump está mostrándose como dijo que era. En ese sentido, creo que la predicción original era correcta. Durante un tiempo, probablemente la composición de la administración se fue ajustando, y ahora creo que Trump está con más control de su gabinete y, por lo tanto, podemos esperar iniciativas que sean más consistentes con sus promesas de campaña. Ahora se abrió este frente, bueno, con Irán la situación está empeorada y ya venían las amenazas y la posibilidad de una guerra, ya hay una guerra comercial con China. China exporta a Estados Unidos el 20% del total de sus exportaciones y Estados Unidos el 10%. Hace poco leía una estadística que las exportaciones de Estados Unidos a China, el primer rubro son aviación civil y el segundo rubro es soja, que es algo que lo que nosotros nos interesa bastante. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede abrirse una guerra comercial abierta allí, sin cuartel? ¿Va a mejorar? ¿Los chinos van a tomar alguna actitud más pacifista, digamos? ¿O? Mira, yo creo que digamos, la economía china tiene un vínculo con el mercado norteamericano y con Estados Unidos bastante integral, con lo cual uno, y al revés, con lo cual uno pensaría que una guerra comercial abierta, digamos, con cañonazos, no es un escenario realista, pero sí me parece que es un escenario muy probable, un aumento del conflicto comercial, una situación de tensión permanente. La naturaleza de los conflictos que Estados Unidos tiene con China en materia de comercio son de orden sistémico, es decir, no parten de diferencias menores, sino que tienen que ver con el modo en que está organizada una sociedad, en que está organizada la otra. Si ustedes miran el informe del USTR, a partir del cual, del representante comercial de Estados Unidos, a partir del cual Trump anuncia estas tarifas que anunció hace algunas semanas sobre China, los problemas son problemas que tienen que ver con el modo en que funciona el capitalismo o el socialismo o el capitalismo mixto chino. Claro. Y no me parece que vaya a ser la presión norteamericana lo que vaya a cambiar eso significativamente. Probablemente va a introducir ajustes pragmáticos. Mi lectura de China y de la conducta internacional de China es que el papel internacional de China es secundario en relación a sus preocupaciones internas. Yo creo que el foco de la dirigencia china está en la economía y en la política doméstica, mantener estabilidad en una situación, en un país con una dimensión y una complejidad como China, es algo francamente gigantesco. De forma tal que yo no veo China en una posición ofensiva y agresiva en materia de política internacional. Trump, sí. Porque el trasfondo parece ser una disputa por la hegemonía, sobre todo tecnológica, ¿no? Porque ahora está China subiendo en la cadena de valor, como se suele decir, y está en la inteligencia artificial, Big Data. Bueno, quisieran ellos tener un Silicon Valley, que es lo que le da tal hegemonía a Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que, no sé si cómo lo interpretás, pero aparentemente todo más que aislacionismo en Estados Unidos aparece una belicosidad unilateral, es decir, no es que me aíslo, me impongo, quiero imponer unilateralmente, es decir, quiero romper todos los tratados y acuerdos que me impliquen ceder cosas. Bueno, Estados Unidos tiene el diagnóstico, por lo menos en esta administración, de que no tienen que ceder. Y en ese ceder tienen que chocar en todos los frentes, en el frente nuclear, en el frente comercial. Ahora, este escenario plantea, y esto si vos conocés más, es cómo es al interior de las relaciones de fuerza que hay en Estados Unidos, porque no todos los sectores están alineados con esta mirada, es la mirada de un sector, y cómo están alineados, en todo caso, sus contendientes, porque tantos frentes juntos. Mira, a ver, a veces se ve a Trump como una especie de resultado mágico que salió de ningún lado. Yo creo que Trump refleja un segmento importante de la sociedad norteamericana, no solo desde el punto de vista ideológico, sino también desde el punto de vista de los efectos que todo el proceso de integración global tuvo
sobre un segmento de la sociedad norteamericana. Es decir, el proceso de integración global en todos lados generó un aumento en la desigualdad y en Estados Unidos también. Los perdedores, Trump de algún modo refleja esa lectura de los llamados perdedores de la globalización. Y eso es una fuerza política probablemente desorganizada, pero que cada vez se está organizando más, no solo en Estados Unidos, sino en Europa también. De forma tal que, por supuesto, que hay toda una élite mucho más internacionalizada y con intereses. Pero yo recuerdo Norman Angell, que fue un premio Nobel de la Paz, pocos años antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, escribe: no hay ninguna posibilidad de guerra porque están tan integradas las economías de Alemania, Gran Bretaña y Francia, que es imposible la guerra. Bueno, al par de años estalló la Primera Guerra Mundial. Claro. No estamos en el mismo escenario, el nivel de integración es distinto. Pero la historia no está escrita con antelación. Nadie sabe esta lectura, a mi juicio es simplista, del nivel de intereses comunes es tan grande que la fragmentación es imposible, creo que que no está garantizada como interpretación del futuro, ¿no? Claro, porque también se podría pensar, bueno, Trump es un episodio temporario, dentro de 2 años hay elecciones y bueno, vuelven a ganar los demócratas y ya está, esto habrá pasado como un mal sueño, pero es muy probable que no sea así, o que las fuerzas esas que vos mencionás sigan siendo un factor de poder en la toma de decisiones importante en Estados Unidos. Sobre todo si Trump tiene buenos resultados, aunque más no sea de corto plazo, en alguna de las iniciativas que tiene. Digamos, si de repente tener una política más dura como la que está teniendo en relación a algunas situaciones particulares, como la de Corea del Norte termina en un acuerdo entre Corea del Norte y Corea del Sur y una distensión en la región, bueno, la lectura va a ser, dando un golpe sobre la mesa se consiguen cosas, ¿no? Entonces creo que depende si la política económica del gobierno de Trump efectivamente tiene éxito en mantener una tasa de crecimiento razonable en Estados Unidos, como todo parece que va a ser el caso por las previsiones que hay. Sí, de hecho la desocupación es un mínimo histórico. Absolutamente, y con la expansión los fiscal salarios están subiendo. Y hay expansión fiscal por delante, porque las previsiones presupuestarias y la reducción de impuestos que pasó el Congreso hace pocos meses van en esa dirección, o sea que vas a tener estímulo por ese lado. O sea que, bueno, usted no puede llegar a ver Trump para mucho tiempo. Enseguida volvemos después de la pausa. Vamos a seguir tratando esto porque cuando estamos hablando de la crisis argentina, teníamos un gobierno que decía que quería salir al mundo y abrirse, pero el problema es que el mundo se fue a otro lado y es importante saber qué está pasando en el mundo para tomar las mejores decisiones, ¿no? Así que ya volvemos. Voz de Neo 1825. Estamos. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Cuando cambias tu celular usado por uno nuevo, cambian tus salidas, cambian tus habilidades, cambian tus locuras, cambian tus paisajes, cambian tus anécdotas. Si sos Movistar, cambiar tu celular hoy es mucho más fácil. Con Plan Canje, trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo. Movistar, elegí todo. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART,
la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa. Claro, es simple. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Seguimos en asuntos públicos, estamos haciendo foco en el contexto internacional de la crisis que estamos viviendo en la Argentina y lo estamos analizando con Roberto Bouzas, que es profesor plenario y director académico de la Maestría en Política y Economía Internacional de la Universidad de San Andrés e investigador superior del CONICET. De nuevo te agradezco en un día de lluvia, porque las lluvias que siguen parece ser el diluvio universal. Este es otro tema que preocupa, el cambio climático, y ante eso Trump también tiene sus ideas, y parece que en todos los temas en que nos tocan está Trump como una sombra ahí sobre todo, ¿no? Digamos, está muy presente Estados Unidos en el rumbo de que está tomando la historia mundial, ¿no? Bueno, Estados Unidos sigue siendo un actor central, sí. ¿no? Por más que haya perdido peso relativo, sigue siendo un actor absolutamente fundamental. Y en un contexto en donde hay una administración que tiene una visión digamos, muy, si se quiere, firme sobre cuál es el rol de Estados Unidos y cuáles son los intereses de Estados Unidos, obviamente hay mucha más intervención y esa mayor intervención genera efectos sobre los terceros. Estados Unidos sigue siendo. El diagnóstico de Estados Unidos hoy, de esa élite que gobierna con Trump a la cabeza, porque como bien decías, no llega de una planta, no cae en un paracaídas, sino que expresa un conjunto de ideas y de intereses y de ideas al respecto, es muy, muy central, porque esta idea de volver a ser America First, ¿no? O sea, primero, implica una posición crecientemente belicosa, y cómo se frena en ese parámetro relativo con respecto a otras potencias, ¿no? Porque Europa, no hablamos de Europa, ¿qué supone el juego de Alemania, Inglaterra, Europa misma, Francia, en este contexto? ¿Cómo encaja? Bueno, a ver, el problema que tiene Europa o la Unión Europea es que, más allá de Trump, tiene un enorme problema interno, ¿no? Es decir, no es solo el Brexit, es el Brexit, es la dificultad que tiene para disciplinar algunos gobiernos en Europa Central y Oriental. La Unión Europea está con dificultades importantes de proyecto estratégico. Con lo cual, como actor alternativo, hoy en día es problemático. Yo creo que el tablero, hay dos grandes jugadores hoy en día en el tablero, uno es Estados Unidos, el otro es China. Me parece que es ahí donde se está, de algún modo, jugando el futuro de la situación internacional. China ya está en América Latina, es una presencia importante. Esto es nuevo, hace 10 años no existía. ¿Vos ves este conflicto trasladándose a la América Latina, la disputa de China-Estados Unidos? ¿Qué efecto puede tener esto por inversiones, financiamiento? Me cuesta trabajo ver cómo ese conflicto podría reflejarse en un contexto en que no hubiera, digamos, un gran enfrentamiento entre China y Estados Unidos, cosa que no creo que vaya a ocurrir. Creo que lo que va a haber es un cuadro de tensión permanente, de conflictos que se van a ir algunos resolviendo y otros no.
No veo en ese marco que la región sea una región en donde ese conflicto se exprese de una manera crítica. Por otra parte, la región más sensible para Estados Unidos, que es América Central y México, la presencia de China, digamos, no es la presencia que tiene China en América del Sur, digamos, es mucho menor. De forma tal que no veo un escenario, digamos, catastrófico en relación al conflicto China-Estados Unidos en la región. Cuéntanos un poquito, hay dos precios claves para la Argentina, dos precios internacionales clave para la Argentina. Uno es el precio del petróleo y el otro es la tasa de interés, la famosa tasa de interés de los bonos del Tesoro. ¿Qué pasó allí? ¿Qué puede pasar? ¿Qué tiene que ver Trump? Si es que tiene que ver algo con todo. Bueno, a ver, sí, Trump tiene que ver, pero probablemente el comportamiento de la tasa de interés en Estados Unidos hubiera sido el mismo con Trump o con cualquier otra administración, porque la verdad es que venimos de una etapa de tasas de interés sumamente bajas, producto de la secuela de la crisis del 2008-2009 y la respuesta que los bancos centrales hicieron, y la Reserva Federal en particular, a la crisis del 2008-2009. Eso en algún momento iba a terminar, iba a comenzar a haber un retiro de liquidez del mercado, que es lo que está haciendo la Reserva Federal básicamente, un aumento en las tasas de interés, sobre todo en las tasas de largo plazo. De algún modo era un escenario previsible. Yo creo que lo que no era, bueno, de forma tal que sin duda Trump es un actor ahí, pero me parece que es una tendencia más permanente. Lo del petróleo está muy vinculado a el nivel de incertidumbre que hay respecto a cómo se resuelve todo este aumento de la tensión en Medio Oriente. Obviamente, si vos tenés un conflicto abierto en Irán, no sé si esa proyección que vos señalabas de petróleo a $100 es que está, bueno, está corta o está muy... El Brent está en 76. Pero ¿no? Depende mucho de ese escenario. Ciertamente es una región clave para eso. Ahora, esas dos evoluciones son influencias negativas para la Argentina y a la Argentina le pegan especialmente fuerte. Ese es el punto, ¿no? El punto es que no solo tenemos un contexto internacional adverso, sino que además nuestros recursos para enfrentar ese contexto internacional, recursos tanto económicos como políticos, son bastante frágiles. Es decir, la Argentina es una buena víctima, producto de una sociedad muy fragmentada, de un sistema político muy conflictivo y de algunos indicadores de fragilidad económica que están ahí y que no se pueden tampoco resolver en el corto plazo, o sea, que van a estar ahí. Pero si vos le sumás una situación económica que tiene cierta fragilidad, con un sistema político donde esencialmente predomina una actitud no cooperativa y conflictiva, realmente no es sorprendente que lo que pase en el resto del mundo te pegue peor. El empate catastrófico en cuanto a programas y proyectos parece ser la constante, ¿no? Es decir, no hay ninguno de los dos formulaciones político e ideológicas logra terminar de subordinar a la otra. Pero yo creo que esa es parte del problema. Yo creo que esa lectura es parte del problema. Yo creo que la lectura de que una tiene que ganar con respecto a la otra es lo que impide encontrar un punto en donde sea posible identificar algunas prioridades comunes y trabajar alrededor de esas prioridades comunes. Yo creo que justamente esa idea de que... Así se ven, así se sienten, así se constituyen. Y por lo tanto, al constituirse y al verse de esa manera y al interpretar la sociedad en general ese conflicto de ese modo, la conducta de los actores políticos cuando tienen que actuar reproduce ese diagnóstico del vínculo social. Entonces, tu objetivo es terminar con el otro, porque si no terminas con el otro va a terminar con vos. Y yo creo que eso es algo que anula una posibilidad de debate racional, una posibilidad de encontrar algunos puntos de... Si vos mirás, por ejemplo, la historia de la Argentina en los últimos 50 años, lo que encontrás es que nosotros empezamos en la década del 70 con una tasa de pobreza que es del 7%, 8%, hoy en día estamos en el 28, 29, 30. Bueno, si vos mirás la historia, lo que tenés es una escalera en donde la tasa de pobreza aumenta, se dispara después de cada gran crisis, luego cae, mejora, la economía se recupera, pero no vuelve al nivel anterior. Entonces, digo, en este diagnóstico, una cuestión absolutamente central es evitar una crisis mayor.
Es decir, evitar un shock es fundamental porque no querés de nuevo subir un escalón más arriba. Bueno, esto tengo la impresión de que es algo que, los líderes políticos, la sociedad política en Argentina no percibe, y si percibe no consigue traducir en hechos con efectividad. Ahora, el corto plazo es claramente muy, muy problemático. Ahora, en el mediano y largo plazo, ¿a la Argentina no le conviene un precio del petróleo alto, teniendo la, no sé, tercera reserva de petróleo no convencional y siendo un país rico en recursos? No, sin duda. De hecho, cuando el petróleo estaba a 50 y pico de dólares, había que subsidiar la producción interna para poder explotar, sacar gas y petróleo de vaca muerta. Claro, el corto plazo es muy malo porque ahora tuvieron que congelar 60 días porque ahora no viene bien precisamente un aumento. En momentos en que la Argentina abre, libera los controles y pone el petróleo al precio internacional, el petróleo en el mundo sube, ¿no? Así, pero fuertemente. Cuando estaba... Parece una nunca ironía, baja. ¿no? El petróleo cuando estaba bajo, acá internamente no bajaba, claro. Era caro igual. No, al contrario, porque justamente tenías que mantenerlo por encima del precio internacional para que sea rentable la producción marginal interna, ¿no? Bueno, se nos terminó el tiempo, pero hay tantos temas, son tantos. El mundo es grande. El mundo es grande, pero bueno, ya entendemos un poco mejor qué está ocurriendo. Gracias, Roberto Bouzas, por estar esta noche con nosotros, y a ustedes, esto fue Asuntos Públicos.